Muy buen día para todos. Nuestro grupo está conformado por Diego Raúl Caperatole, Edwin Gómez Bello, Darwin Arias y William Corredor. Juntos somos de la carrera Ingeniería en Telemática de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Esta presentación se realiza para la asignatura de Física 3, Ondas y Física Moderna, asignada por el docente Marco Regalia. A lo largo de la presentación vamos a retomar los conceptos de átomo, partículas y elementos de la tabla periódica, pues en el orden en que se indicaron. Por lo cual comenzamos con el átomo. Todo lo que nos rodea está formado por átomos: el aire que respiramos, la tierra, nuestro propio cuerpo, la pantalla del computador, etc. Los átomos son los componentes básicos de la materia. Es difícil pensar qué tan pequeños son. Aproximadamente una décima de una millonésima de un milímetro de ancho. Si lo llevamos a un ejemplo de la vida real, podemos decir que un cabello humano es aproximadamente 500.000 veces más ancho que un átomo. Para imaginarnos la situación, hay trillones de átomos en un solo grano de arena. Los científicos han hallado alrededor de 118 diferentes tipos de átomos, los cuales se conocen como elementos que están organizados en una tabla, que, valga la redundancia, se llama la tabla periódica. Como algunos sabemos, el átomo es la mínima unidad de la materia. Como sabemos, la materia está compuesta de elementos, que estos son representaciones de los átomos. ¿Y qué encontramos en los átomos? En los átomos encontramos partículas subatómicas. Como podemos ver en la imagen, esta consiste en un núcleo rodeado de una nube electrónica. En esa nube electrónica encontramos los electrones. Pero pues, ¿qué son los electrones? Los electrones se encuentran alrededor del núcleo y presentan una carga negativa. Un electrón no tiene componentes o subestructuras conocidos. En otras palabras, generalmente se define como una partícula elemental. La masa de esa partícula subatómica es muy insignificante comparado con el núcleo. ¿Y en el núcleo qué hay? En el núcleo encontramos a los protones y neutrones. Los protones son partículas de carga positiva y los neutrones tienen carga neutra. En otras palabras, no tienen carga. O podríamos también llevarlo al ejemplo que tienen la misma cantidad de carga positiva que negativa y pues estas se contrarrestan, ¿no? Estas dos partículas subatómicas, refiriéndome pues a los protones y neutrones, son las que le aportan la masa al átomo, es decir, el 99%, ya que, como dije anteriormente, el electrón tiene una masa muy insignificante. La masa que pues tiene es aproximadamente 1836 veces menor a la de un protón. Así pues de insignificante es la masa del electrón. Los átomos pues se representan mediante símbolos, pues sus componentes: el electrón por la letra E, los protones por la letra Z, y con la letra N representamos a los neutrones. El número de protones determina la identidad del átomo, lo que conocemos como el número atómico, es decir, el átomo más ligero, que es el hidrógeno, tiene tan solo un protón, y pues más adelante se explicará detalladamente pues estos elementos de la tabla periódica, pues porque ya hace parte de estos. Como bien sabemos, un átomo tiene una masa, pero pues ¿cómo nosotros vamos a calcular esa masa? Como mencioné, la masa la aportan más que todo los neutrones y los protones. Si yo quisiera calcular el número de masa, pues debería sumar el número de protones y el número de neutrones pues para obtener este dato. Bueno, pues digamos acá nosotros pensaríamos que por qué cuando yo toco la materia no me electrocuto si yo sé que pues tiene carga, que de pronto tenga más carga negativa que positiva o viceversa.
Y pues la respuesta es que los átomos normalmente todos están neutralizados. Las cargas positivas y negativas se contrarrestan, por lo cual el número de electrones y protones es el mismo pues en el átomo neutro. Sin embargo, hay casos donde el elemento tiene carga, por lo cual aparecen dos términos, aniones y cationes. Cuando un átomo gana electrones, es decir, se van agregando electrones en la nube de electrones del átomo, pues este va adquiriendo una mayor carga negativa, y a esto se le llama anión. Y pues se representan con la simbología de -Q, como podemos ver en la imagen. Sin embargo, pues también un átomo puede perder electrones, es decir, pues a esto nos referimos con los cationes. Cuando un átomo pierde electrones, van a haber más cargas positivas que negativas. Por lo tanto, el átomo estará cargado positivamente. Y esto se representa con un +Q. Y pues ahora pues nos vamos a ir un poco pues a conocer la historia. Y pues para hablar de historia nos remontamos a la época de 400 a.C. con el personaje Demócritos en la antigua Grecia, al que la historia lo llamaría después como el primero en proponer la idea del átomo. En su época pues se pensaba que si se cortaba un pedazo de materia o como tenemos ahí en la imagen, un pedazo de pan, este podría seguir cortándose de manera infinita. Es decir, en trozos más pequeños y mucho más pequeños que los anteriores. Se decía que pues no existía un límite para cuán pequeño se obtenía pues este producto. Y pues por el contrario, Demócrito argumentó que en algún punto se encontraría pues una partícula tan pequeña que sería indestructible, que no se podría dividir más. A estas partículas las llamó átomos, que significa incortable o indivisible. Demócrito no pudo evidenciar pues esto, y las personas, si no se les presenta evidencias, pues no van a creer en aquello, y pues por el momento eso se quedó ahí, digamos que varado. Luego, por allá, en el año 700 después de Cristo, en las escrituras árabes, pues como bien sabemos que para obtener la sal del agua del mar hay que pasarla por un proceso. Uno de ellos podría ser pues hervir esa agua de mar hasta que pues se reduzca el líquido y pues quede en el fondo de la vasija pues estas partículas de sal. Entonces el alquimista que vemos en la imagen se llama Yabir ibn Hayyan y lleva este proceso de extracción a otro nivel. Desarrollaron procesos complejos de filtración, ebullición, recolección de vapores y enfriamiento, encontrando que materiales crudos podrían ser divididos en múltiples sustancias puras. Y pues cuando hablo de sustancias puras, se dice que son estas que son consistentes y pues tanto en su composición física como química. Como vemos en la imagen, pues ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Una fruta que está fermentándose, de la cual podíamos obtener agua, alcohol, ácido acético, azúcar y pues la pulpa. A lo largo de la historia se propusieron diferentes modelos para representar pues cómo se encontraban las partículas del átomo. El primero de ellos intentó describir lo que era el átomo fue Dalton, el cual habló que era una esfera indivisible de masa. Actualmente sabemos que no es así, ya que tenemos conocimiento de que tiene las partículas de electrones, protones y los neutrones. Posteriormente, Thomson fue el que descubrió el electrón. Él propuso que el átomo era una esfera de carga positiva que contenía los electrones de carga negativa. Esta carga positiva con carga negativa se neutralizaban. Estos electrones se encontraban girando en anillos concéntricos dentro de la esfera. Este modelo fue conocido como el pudín de pasa, pero este modelo no estaba del todo correcto, ya que tiempo después Rutherford hizo un experimento que consistía en bombardear una laminilla de oro con partículas alfa, y él observó que algunas partículas
alfa pasaban de largo traspasando la laminilla. Sin embargo, habían otras que se desviaban, y lo cual pues Rutherford se puso a pensar que por qué estaba pasando esto. Si algunas partículas pasaban de largo es porque debía existir espacios en la laminilla que permitían pues que estas partículas traspasaran. Y si existen otras que se desvían es porque deben haber partículas que chocan con estas. Y pues las desvían. Poniendo un ejemplo o colocando el ejemplo serían como dos pelotas, que al momento de chocarlas pues se golpean y se desvían. Se llegó a la conclusión que el átomo tiene un núcleo y los electrones giran alrededor de este, muy semejante al sistema solar. Calculó que el diámetro del átomo versus el diámetro del núcleo del átomo es 10.000 veces mayor. Sin embargo, el modelo que propuso Rutherford es inconsistente, porque si un electrón está girando alrededor del núcleo, este gastaría energía y se acercaría poco a poco el núcleo, haciendo que al final se destruyera el átomo. Y como bien sabemos, eso no ocurre. Posteriormente, apareció Bohr, planteando un modelo semejante al de Rutherford, pero estableciendo unos postulados. Bohr habló del estado basal, en el cual los electrones pueden permanecer en determinadas órbitas sin gastar energía. Los electrones tienen niveles de energía, es decir, un electrón puede saltar a un nivel mayor de energía, pues si cuenta con más energía o le aporta otro. Y digamos si quiere volver a su estado basal, emite energía en forma de luz. Sin embargo, el modelo solo servía con átomos que tenían un electrón, pero si se aumentaba la cantidad de electrones no se podía explicar la variedad de espectros que existían. Tiempo después, Schrödinger, el cual dice que los electrones no solo pueden encontrarse como partículas, porque también se pueden comportar como ondas. Schrödinger dice que no se puede saber dónde se encuentra un electrón, pero sí se puede saber que se encuentra en un determinado lugar. Por ejemplo, si dejamos a nuestra mascota dentro de un cuarto cerrado, no sabemos exactamente en qué lugar específicamente se encuentra. Digamos si se encuentra acostado o sentado o está recostado contra una pared, pero sí se podría asegurar que está dentro del cuarto. Lo mismo pasa con los electrones. La mecánica cuántica determinó las zonas donde estos electrones se pueden encontrar y pues a estas zonas se les llamó como orbitales. Y bueno, hasta aquí dejaríamos los conceptos de átomo y proseguiríamos con la definición de partículas. Buen día, hoy hablaremos de la partícula o corpúsculo en textos antiguos. La partícula es un concepto con varios usos. Por lo general se emplea para nombrar una porción de dimensiones muy reducidas de la materia. Para la química, una partícula es el fragmento más pequeño de la materia que mantiene las propiedades químicas de un cuerpo. En este sentido, los átomos y las moléculas son partículas. Cuando una partícula no está formada por otras unidades más pequeñas, se habla de la partícula elemental. Estas partículas constituyen el elemento más básico y primordial de la materia. La especialidad de la física, que se encarga de analizar estas unidades elementales que forman la materia, recibe el nombre de física de partículas. Esta rama se encarga del estudio de cuestiones como los aceleradores de partículas, que son máquinas que provocan colisiones de partículas para generar nuevos elementos subatómicos. Dentro del ámbito de la física, podríamos decir que existen dos tipos de partículas significativas, como son las siguientes. Por un lado tenemos la partícula elemental, que es aquella que se considera que no se puede descomponer en otras mucho más simples. Y por otro lado tenemos la partícula alfa, que es la denominación que se emplea para referirse al núcleo del helio
que es el fruto de algún tipo de reacción nuclear o desintegración. No hay que olvidarse tampoco de otra serie importante de tipos de partículas, entre los que se encuentra la siguiente, la partícula mineral, por ejemplo, que viene a ser un elemento que se puede ver a simple vista que le da forma a la roca, junto a... Ahora bien, miremos la clasificación de las partículas. Tenemos partículas según su origen y partículas según su tamaño. Esta es una de las clasificaciones más básicas de las partículas ambientales y de los demás contaminantes del aire. Distingue entre partículas primarias y secundarias. Partículas primarias son aquellas que se emiten directamente a la atmósfera por diversas fuentes. Por ejemplo, el humo de los vehículos, el humo de las chimeneas, polvo en las calles, son partículas directamente que van a la capa de ozono. Partículas secundarias son aquellas que se forman en la atmósfera como resultado de reacciones químicas a partir de la presencia de materiales gaseosos, llamados precursores. Los principales precursores son partículas de dióxido de azufre, óxido de nitrógeno, compuestos orgánicos volátiles y amoníaco. La segunda clasificación es partículas según su tamaño. Las partículas suspendidas también se clasifican por su tamaño, pero como tienen una infinidad de formas que no es posible caracterizarlas como una sola dimensión geométrica real. El tamaño de las partículas suspendidas es una característica muy importante, porque mientras más pequeño sea su diámetro aerodinámico, mayor será su capacidad de penetrar áreas más profundas del sistema respiratorio. Por lo tanto, en función de esta característica, la clasificación de las partículas se ha ido modificando a lo largo del tiempo, debido principalmente a los resultados de numerosas investigaciones sobre los efectos de las partículas ambientales en la salud. Los tres tamaños definidos para los tipos de partículas serían las ultrafinas, que generarían la nucleación de gases atmosféricos, condensación de gases. Serían las partículas finas, la condensación de gases y coagulación de partículas pequeñas, reacción de gases, y las partículas gruesas que vienen de procesos mecánicos, evaporación de aerosol. De lo dicho se deriva que no hay tamaños fijos. Tanto las partículas finas como las partículas gruesas pueden ser primarias, es decir, emitidas directamente por la fuente. Sin embargo, de manera general, se considera que las partículas finas son mayoritariamente secundarias, o sea, formadas en la atmósfera a través de un proceso químico. Ahora veremos fuentes emisoras de partículas. Hay varias formas de clasificar las fuentes de emisión de un contaminante. Una de las más comunes es dividirlas en fuentes antrópicas y fuentes naturales. Las fuentes antrópicas engloban las emisiones generadas por las actividades del hombre, mientras que las naturales son aquellos fenómenos donde no interviene. Las fuentes antrópicas abarcan emisiones generadas por las actividades humanas, y algunos ejemplos de ellas son las emisiones provenientes de fábricas, automóviles, construcciones, industrias, quemas agrícolas, etc. Y a su vez también se agrupan en fuentes fijas o estacionarias. Estas fuentes se refieren a toda la instalación establecida en un solo lugar y que tiene como propósito desarrollar procesos industriales, comerciales, servicios o actividades que generan emisiones contaminantes en la atmósfera. Asimismo, en el aire también encontramos partículas de fuentes naturales. Son partículas que las fuentes son geogénicas, comprenden todo el origen geológico, como los volcanes y las que tienen que ver con el suelo. Aunque en algunos casos también se consideran fuentes geogénicas los incendios forestales y erosión eólica. Veamos este ejemplo de principales fuentes de emisión de la fracción de partículas, de acuerdo a su especie y de acuerdo a su naturaleza, si son generados de orden natural o antrópico. Por ejemplo, el carbón orgánico, de forma natural es generado por incendios y de forma antrópica también por quemas de madera. Ahora, ¿qué tal si vamos a la física de partículas? Partículas compuestas. Los físicos de las partículas denominan como hadrones a las partículas que se componen de otras elementales. Los hadrones están compuestos de quarks, antiquarks y de gluones. La carga eléctrica de los hadrones es un número entero, por lo tanto, la suma de las cargas de quarks se componen debe ser un número entero. También tenemos bariones. Los bariones son partículas que contienen 3 quarks, algunos gluones y algunos antiquarks.
Los bariones más conocidos como los nucleones, es decir, los protones y neutrones, además de otras partículas más masivas conocidas como hipedrones. Los mesones son partículas formadas por un quark, un antiquark y una partícula que los une, el gluón. Todos los mesones son inestables, pese a ello pueden encontrarse aislados debido a que las cargas de color del quark y el antiquark son opuestas, obteniendo un mesón con carga color neutro. Partículas hipotéticas. El bosón de Higgs es una partícula modelo estándar cuya existencia fue confirmada el 4 de julio del 2012, mal llamada en aquel momento la partícula de Dios. Experimentos en el Gran Colisionador de Hadrones han confirmado que el hallazgo de una partícula podría ser el bosón de Higgs, aunque se está a la espera de mayores precisiones. El gravitón es el hipotético bosón para la iteración gravitatoria que ha sido propuesto en las teorías de gravedad cuántica. No suele formar parte del modelo estándar debido a que no se ha encontrado experimentalmente. Se teoriza que interaccionaría con leptones y quarks y que no tendría masa. Dizzy, localizado en Hamburgo, Alemania, cuenta con gira, que puede acelerar electrones, positrones y protones. Y SLAT, localizado en Palo Alto, Estados Unidos, puede colisionar electrones y positrones. En esta sección de la presentación se va a mencionar la tabla periódica de los elementos, su definición, aspectos clave de su historia y cómo se encuentra estructurada. Para empezar, decimos que la tabla periódica es un esquema, una herramienta que nos permite organizar, distribuir y clasificar los distintos elementos químicos basados en sus propiedades y características. Características como lo son la cantidad de protones que están incluidos en su núcleo atómico y la distribución electrónica de los átomos, así como propiedades físico-químicas específicas. Dentro de la tabla periódica podemos encontrar actualmente 118 elementos que corresponden a los componentes básicos de la materia conocida por el hombre dentro y fuera del planeta Tierra. Dentro de la historia tenemos que esta se remonta al siglo XVIII, cuando en el año de 1789 Antoine Lavoisier propuso un agrupamiento para 33 elementos químicos según una clasificación que establecía que existían elementos metálicos, no metálicos, tierras y gases. Este modelo de clasificación no se adoptó porque habían ciertas inconsistencias frente a las propiedades físico-químicas para agruparlos dentro de estas categorías. Ya para el siglo XIX, ciertas investigaciones sirvieron como base para el planteamiento de los primeros modelos de tabla periódica. Investigó lo que eran las propiedades comunes entre los elementos y asimismo clasificarlos. Eh, Aparece la noción de la masa atómica y cómo ésta se relacionaba con otras propiedades periódicas para así generar los primeros modelos. Entonces, Johann Wolfgang Dobreiner, en el año de 1817, propuso un sistema de clasificación basado en triadas en las cuales se observaban algunas homogeneidades entre algunos elementos. Entonces las triadas que él propuso, por mencionar algunas, consistían, mejor dicho, entre el litio, el sodio y el potasio, el calcio, el esoncio y el bario, el fósforo, el astato y el antimonio, el azufre, el selenio y el telurio, el cloro, el bromo y el yodo. Y con esto sentó las bases para lo que en ese tiempo era el ordenamiento periódico. Este modelo no tuvo mucha acogida porque no encontró la suficiente cantidad de triadas para la totalidad de elementos que existían en el momento para respaldar esta teoría. En el año de 1864, John Newlands propuso su teoría de las octavas, que consistía en dividir los elementos químicos en grupos de 8. Y el octavo elemento determinaba cuáles sus elementos químicos presentaban homogeneidad para llenar de esta manera los otros 7 espacios. Este fue rechazado porque este
modelo era algo cerrado, era muy cerrado para la inclusión de nuevos elementos que se descubrieron con el tiempo. Aún así, su aporte fue importante porque fue el primero en proponer el ordenamiento de los elementos basado en su masa atómica. Ya para el año de 1869, Dmitri Mendeleev y Lothar Meyer, en trabajos separados, pudieron establecer lo que era la ley de la periodicidad, que decía que si se ordenaban los elementos por orden creciente de su masa, habrían propiedades periódicas que se repetirían. Propusieron un modelo de tabla que conservaba lo aportado por Newlands de grupos de 8 elementos, también ordenados por número de masa, pero en estas se dejaban espacios en blanco para que se ubicaran elementos que cumplieran con los ciclos de periodicidad. Y bajo esta idea es que hoy en día tenemos la tabla periódica basada en estos ciclos de periodicidad. Ya para el siglo XX, en el año de 1904, se añaden a la tabla periódica los gases nobles. Esto a raíz del descubrimiento de algunos elementos considerados como elementos inertes, es decir, que no se combinaban con otros elementos para generar nuevos compuestos. Entre ellos está el argón que se descubrió en el año de 1895. En la década de los 40, Glenn Seaborg descubrió los elementos transuránicos, que estos corresponden a los números atómicos que van del 94 al 102, completando así la serie de los actínidos e incluyéndola en la tabla periódica. Y el hecho relevante así del siglo XXI es la inclusión y reconocimiento de los elementos con número atómico 113, 115, 117 y 118, y la asignación de los nombres a estos mismos. El 113 corresponde al niomio, el 115 al moscovio, el 117 al tenesio y el 118 al ognacenón. Antes de pasar a ver cómo está estructurada la tabla periódica, vamos a ver qué información de los elementos podemos encontrar en ella. Para cada elemento, esta información pues, puede variar según el modelo de tabla periódica que estemos manejando, según el autor, pero estas son como las más generales que se pueden encontrar. Encontramos entonces la masa atómica expresada en unidades de masa atómica, que corresponde a la masa del núcleo, como se explicó en la sección del átomo también de esta presentación. La energía de ionización expresada en kilojulios por mol es la energía que requiere un elemento en su estado más básico para, para obtener un electrón de otro átomo que se encuentra en estado gaseoso. Decimos que la electronegatividad es la capacidad que tienen los átomos de ganar o perder electrones, de ganar electrones. En su contraparte está la electropositividad, que es la tendencia a ceder electrones. Entre más alta sea este valor de electronegatividad, pues él va a ser capaz de, de atraer hacia él más electrones de otros elementos químicos al momento de formar los distintos enlaces. Esto también nos ayuda a determinar los estados de oxidación, que es la cantidad de electrones que se ceden o se comparten al momento de formar un enlace. Entonces, los que tienen signo positivo es porque cede esos electrones, y los que tienen signo negativo es cuando los gana. Entonces, si gana electrones, el átomo queda con mayor carga negativa, y si cede, pues queda con mayor carga positiva. En la configuración electrónica encontramos los últimos dos niveles y subniveles de la configuración electrónica del elemento, y a cuál gas noble es el más cercano, ya que por la ley de la periodicidad los elementos van a tender a parecerse más al gas noble más cercano,
para formar así los enlaces en cuanto a los electrones de valencia. Es para completar 8 electrones en la capa de valencia al momento de formar los enlaces. Este comportamiento de los 8 electrones en la capa de valencia es propio de los gases nobles. También encontramos el número atómico, que como se dijo anteriormente, corresponde a la cantidad de protones incluidos en el núcleo de los átomos, el símbolo químico y el nombre del elemento. También en la tabla periódica podemos encontrar información de los estados de agregación que corresponde al estado en el cual los encontramos en la naturaleza. Entonces, aquí están los tres estados fundamentales de la materia: sólido, líquido y gaseoso. Entonces, para los elementos que se encuentran en estados líquidos son el mercurio y el bromo. Los elementos que encontramos en estado gaseoso son los marcados con el número atómico en color rojo. Los que están marcados en azul son los líquidos. Aquí vemos el mercurio y el bromo. Hablando de los que están en estado gaseoso, corresponden a los elementos ubicados en la última columna, conocidos también como gases nobles, y algunos otros elementos como lo son el cloro, el flúor, el oxígeno, el nitrógeno, y el hidrógeno. Los elementos que encontramos en estado sólido son la gran mayoría de los elementos de la tabla periódica y los identificamos en ella con el número atómico, que está marcado con color negro, y estado desconocido corresponden a los elementos sintéticos que van del Rutherfordio en adelante, del número 104 en adelante. El estado en la naturaleza es desconocido. Dentro de la estructura de la tabla periódica encontramos que esta se puede dividir en grupos. Tiene 18 grupos en total, que corresponden a las columnas verticales que encontramos dentro de la tabla. Entonces, existe una subclasificación antigua que enumeraba los grupos como representativos y elementos de transición. Los representativos se denotaban con la letra A y los de transición con la letra B. Entonces, los elementos representativos son aquellos que son más abundantes en la Tierra y presentan densidades bajas, y el número que encontramos en la parte superior del grupo, acompañando a la letra, nos indicaba cuántos electrones de valencia tendrían los elementos de este grupo. Ahora bien, los elementos de transición no tienen una característica que los resalte sobre los demás elementos de la tabla. Tienen comportamientos promedio frente a las distintas propiedades periódicas, como lo son la electronegatividad, electropositividad y la energía de ionización. Aquí los números de grupo están dados por la configuración, por los dos últimos niveles, por la suma de los electrones que se encuentran en los últimos dos niveles. Ahora, dentro de los grupos podemos identificar a las clases, a la clasificación que se explicará posteriormente, ubicándolos acá dentro de estos grupos. Entonces, así encontramos para los elementos del grupo 1A o del grupo 1 a los elementos alcalinos, en el 2A los alcalino térreos, en el grupo 3A a los térreos, en el 4A los carbonoides, en el 5A los nitrogenoides, en el grupo 6A se encuentran los elementos anfígenos, en el 7A los halógenos y en el 8A los gases nobles. Y por otro lado, en los elementos de transición, los nombres de los grupos están dados por el nombre del primer elemento que se encuentra en cada grupo. Entonces encontramos la familia de
del escandio en el grupo 3B, la familia del titanio en el 4B, la familia del vanadio en el 5B. En el 6B encontramos la familia del cromo, en el 7B la familia del manganeso, en el 8B, que está conformado por 3 grupos, encontramos la familia del hierro, el cobalto y el níquel. En el 1B encontramos la familia del cobre y en el 2B la familia del zinc, completando así los 18 grupos que componen la tabla periódica y describiendo algo de las categorías que ellos tienen. El comportamiento de los elementos dentro de un grupo es que si nosotros nos desplazamos por uno de los grupos de arriba hacia abajo, vamos a notar que el radio de los átomos aumenta. Mientras que si nos desplazamos de abajo hacia arriba, observamos que las propiedades como la electronegatividad y la energía de ionización van descendiendo. Otro, otro componente que encontramos dentro de la estructura de la tabla periódica corresponde a los periodos, que son las filas horizontales que componen la tabla periódica. Los números de periodo nos indican la cantidad de niveles de energía que van a tener los átomos de los elementos que están presentes en estas filas. Como se mencionó antes, son 7 filas. Las 2 primeras son los periodos cortos y tienen 2 y 8 elementos respectivamente. Los periodos largos cuentan con 18 elementos y van del 3 al 5, y los periodos más largos son el 6 y el 7 y cuentan con 32 elementos cada uno. Entonces, el comportamiento en la tabla periódica, cuando nosotros nos desplazamos de izquierda a derecha, es que vemos que el radio atómico aumenta, y cuando nos desplazamos de derecha a izquierda, vemos que las propiedades de electronegatividad y energía de ionización van descendiendo. Y también dentro de la estructura de la tabla periódica podemos darnos cuenta que hay unos bloques. Los bloques están determinados por la configuración electrónica. La configuración electrónica indica cómo se distribuyen los electrones en los distintos niveles y subniveles de energía del átomo. Entonces, existen los 7 niveles, y cada uno puede tener estos distintos subniveles de energía: el nivel S, el nivel P, el nivel D y el nivel F. Entonces, para el nivel S máximo puede tener 2 electrones. A este pertenecen los elementos de los grupos 1A y 2A, o grupos 1 y 2. Ya para el bloque P está dado por que en este solamente pueden existir 6 electrones cuando mucho. A este bloque pertenecen los elementos del grupo 3A al 8A. Decimos que al grupo D pertenecen los elementos de transición interna. Y pueden tener máximo 10 electrones en los niveles, en su nivel de energía, en este nivel de energía, mejor dicho. Y para el bloque F, estos pueden tener máximo 14 electrones y corresponden a las series de los lantánidos y actínidos. Entonces, aquí la figura nos muestra cómo termina la configuración electrónica de los elementos que están situados en los distintos bloques. Entonces, para los del bloque S, termina con el número del periodo y el subnivel correspondiente. Para el grupo 1, un electrón, y para el grupo 2, 2 electrones. La configuración de los que están en el grupo P
termina con el número del nivel de energía S2 y el P correspondiente hasta llenar el máximo de electrones permitidos en este nivel, dependiendo del grupo en el que esté el elemento, desde el 3A hasta el 8A. Los elementos de transición, igual ocurre, la configuración termina en el número del nivel S2, N-1, o sea, en el nivel anterior, el D del nivel correspondiente y la cantidad de electrones dependiendo del grupo donde se ubique el elemento. Y de igual manera se muestra cómo se realiza la distribución electrónica para los elementos del bloque F, donde está por el periodo S2, periodo -1 de 10 con todo el nivel de lleno y N, el nivel -2 para el subnivel F. Y la cantidad de electrones según la columna donde esté situado el elemento. Ya en esta diapositiva se muestra un ejemplo de cómo se realiza esta distribución electrónica para un elemento de cada uno de los grupos mencionados anteriormente. Tenemos el caso del calcio que termina en, que es del bloque S, termina en S2, eso lo ubica dentro del grupo 2. Para el cloro tenemos la configuración que termina en S2P5 en el periodo 3. El hierro que presenta la configuración que termina en el número de periodo, el número de nivel y S2 y la cantidad de electrones para ese grupo. Y el lantano que nos muestra la configuración final de electrones que maneja para ese grupo. Esta obedece a este patrón que muestra los distintos niveles de energía y los subniveles correspondientes y se van llenando del que tiene menos energía al que tiene mayor energía, siguiendo un orden que va de derecha superior a izquierda inferior, pasando por cada uno de los niveles. Gracias por su atención. Continuamos con las categorías de la tabla periódica. Primero, metales. Los metales son elementos químicos que provienen de los minerales, son buenos conductores de calor y también de electricidad. En cuanto a los metales, podemos hablar que son altamente conductores, forman aleaciones con otros, formando compuestos iónicos, poseen una alta densidad y son sólidos a una temperatura ambiente, a excepción del mercurio, cuyo número atómico es el número 80. Entre los metales más abundantes están el aluminio, el calcio, el magnesio y también podemos hablar del hierro. La primera subcategoría de los metales son los metales alcalinos. Estos son brillantes, blandos y altamente reactivos a la temperatura y presión estándar. Reaccionan también con el agua y los metales alcalinos más pesados reaccionan más fuertemente, más intensamente que los más ligeros. Estos metales se encuentran sombreados acá en la parte izquierda en el grupo número 1. Son blandos, se pueden cortar fácilmente con un cuchillo y tienen una alta reactividad. Son bastante brillantes, pero al exponerse rápidamente en el aire pueden empañarse debido a la oxidación. Otra subcategoría son los metales alcalino-térreos. Son muy abundantes en la corteza terrestre, son plateados o también son blanquecinos. Estos metales se encuentran en el grupo número 2. Son más duros, son menos reactivos, se pueden fundir a temperaturas mayores que los alcalinos, a excepción del berilio, que es el que se encuentra en el número atómico número 4.
ellos pueden formar compuestos claramente iónicos. Iónicos, es decir, que son compuestos formados por dos sustancias cuya diferencia significativa se ve en la parte de sus electronegatividades. Otra subcategoría son los lantáneos. Estos también son llamados tierras raras. Se encuentran en forma de óxidos y junto con los actínidos que vamos a hablar a continuación son llamados de transición interna, elementos de transición interna. No aparecen en estado natural, deben ir combinados, formados con óxidos. Su aspecto y el brillo es metálico. Entonces, lantáneos. Acá tenemos los lantáneos en la parte de abajo de la tabla periódica, desde el número atómico 57 hasta el 71. Su radio atómico disminuye a medida que aumenta el número atómico. Es decir, a medida que aumenta el número atómico, la distancia entre el núcleo y la capa de valencia va disminuyendo. Otra subcategoría, los actínidos, fueron muy apasionantes al momento de estudiarlos, algo que sucedió en la ciencia en el siglo XX, debido a que tienen un alto número atómico, son escasos como el uranio y tienen un tiempo de vida media corta. Bueno, los actínidos. Los actínidos son los que se encuentran en la parte inferior de la tabla, desde el número atómico 89 hasta el 103. Los átomos de estos actínidos se desintegran con el tiempo, generando átomos de otros elementos de menor número atómico. A esta propiedad se le denomina radiactividad. Bueno, metales de transición. Ellos son muy estables por sí mismos, sin necesidad de tener una reacción con ningún otro elemento. Son de elevada dureza, puntos de fusión y ebullición altos, y también conservan la propiedad de que son buenos conductores de calor y también de electricidad. Metales de transición, los que podemos observar allí sombreados. Estos metales de transición pueden formar aleaciones entre ellos, son muy buenos catalizadores, es decir, pueden interferir en un experimento químico para disminuir o para aumentar la fuerza o la potencia de enlaces entre otros elementos químicos. A temperatura ambiente son sólidos, excepto el mercurio. Bueno, metales del bloque P. Estos metales, sus puntos de fusión y ebullición son bajos. También son blandos. Podemos ubicarlos acá, metales del bloque P: aluminio, galio, indio, estaño, talio, plomo, flerobio, bismuto y polonio. Ellos son materiales muy utilizados en la construcción y en la industria son utilizados para el envasado, para fabricar latas y también papel aluminio. Bueno, metaloides. Los metaloides son otra categoría. Los metaloides pueden presentar características tanto de metal como de no metal. Son semiconductores. Pueden tener características tanto brillantes como opacas. Bueno, metaloides son los que vemos aquí en verde. Estos metaloides pueden ser muy buenos para la salud, ya que con ellos se pueden formar moléculas vitales, como es el caso del arsénico, pero también son altamente tóxicos, como es el caso del boro y también el propio arsénico. Entonces hay que tener cuidado con ello. Bueno, no metales, la tercera categoría. Los no metales, pues es todo lo contrario a los metales. Son frágiles, no son buenos conductores de calor ni tampoco de electricidad. Son los que vemos en rojito en la imagen de la tabla periódica. Son elementos con puntos de fusión muy bajos, más bajos que comparándolo con los metales. Bueno, otra subcategoría, otros no metales. En esta subcategoría vamos a encontrar elementos, o mejor dicho, bioelementos que se encuentran en abundancia en el organismo. Aquí podemos hablar acerca
de los electrolitos que forman base de la energía de un organismo. Podemos mencionar acá en otros no metales el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, fósforo, azufre, cloro, que son elementos que normalmente el cuerpo siempre va a interactuar y ellos van a formar parte del cuerpo. Bien. Gases nobles. Los gases nobles se encuentran en el último grupo, es decir, el grupo número 18. Ellos son inodoros, es decir, no tienen olor, incoloros, no tienen color, son gases monoatómicos, es decir, los átomos no van unidos a otros átomos, presentan una reactividad química muy baja. Ellos fueron incluidos en la tabla periódica gracias a los experimentos de Rayleigh y Ramsay en cuanto a experimentos de extraer del aire en donde iba nitrógeno, poderlo aislar, y de allí nació un nuevo elemento como lo es el argón. Podemos ubicarlos acá: gases nobles, el argón, el helio, el neón, criptón, xenón y radón. Ahora vamos a hablar acerca de las aplicaciones de la tabla periódica en la telemática. A partir del silicio se crearon los chips, por medio de los cuales se entró en una nueva generación de los computadores, donde los computadores ya no necesitaban tener un microprocesador tan grande. No, ya gracias al silicio, las mainboard y todo el circuito impreso ya se podía realizar de una forma más pequeña, y además el silicio, al ser un metaloide, evita que la corriente pase muy fácil a los transistores para que haya un mejor funcionamiento. A partir del paladio se fabrican contactos eléctricos que pues van a ser muy importantes en la parte de las telecomunicaciones al momento de conectar diferentes dispositivos. Con el platino se fabrican discos duros y también se utiliza en el medio guiado, como lo es la fibra óptica. Por medio del platino, que es un metal de transición, puede brindar una mayor dureza y seguridad al disco duro, y también puede dar una mayor seguridad en la transmisión de datos rápido y con unas distancias grandes, como lo hace la fibra óptica. El curio es un actínido que se aprovecha en el recubrimiento de las sondas espaciales o satélites no tripulados para dar un mayor rendimiento y optimización a los datos que se transmiten. Puede ser, hablando de un medio guiado, los satélites o los microondas. El cobre, estamos hablando de un metal de transición, ayuda en la estructuración de un cable coaxial, que es un medio guiado, pues que ya ha ido bajando su uso por la fibra óptica, pero igual ayuda el cobre a la transmisión eficiente también de los datos según el proyecto que se esté trabajando. El acero, que es una aleación de hierro y de carbono, se utiliza para todas las antenas que podemos ver, para todas las torres que mantienen a las antenas que podemos ver en algunas montañas o en algún barrio en particular, donde van a servir de soporte para una o para varias antenas. Ahora, las curiosidades de la tabla periódica. La primera curiosidad que quiero hablarles es acerca del elemento dedicado a Einstein. Ese elemento se llama el einstenio. El einstenio podemos ubicarlo con el número atómico 99, su símbolo es ES, y fue descubierto en 1952 por Albert Gyorson, por medio de, teniendo en cuenta la primera explosión de la bomba de hidrógeno que se realizó en el Pacífico Sur. Sus propiedades es de autoirradiación, su color es plateado con algunos tonos blanquecinos. La segunda curiosidad, ¿qué tiene una aldea sueca para estar tan presente en la tabla periódica? Bueno, hay una aldea a las afueras de Estocolmo llamada Ytterby. Allí se
descubrieron en una mina 4 elementos químicos, como lo son el iterbio. Bueno, acá se los voy a mostrar. El número 65, estamos hablando del terbio, estamos hablando del iterbio, también estamos hablando del herbio, el número 39 del itrio. Entonces, en esa aldea se descubrieron 4 elementos químicos y por eso quedó en la historia. La tercera curiosidad, encuentran la tabla periódica más antigua del mundo. Esto sucedió en la Universidad de St. Andrews en Escocia, cuando un profesor de química estaba mirando en un viejo depósito y se encontró impresa la tabla periódica de Mendeleev. Esto sucedió en 2014, la encontraron, y esta es una tabla periódica que data de 1885. Bueno, muchas gracias por su atención.